En un mundo digital y en una época tan compleja como la que estamos viviendo, hay cuestiones, hay conceptos y derechos sobre los que hay que reflexionar. La seguridad, la libertad, la democracia, la ética. Es una palabra, una actitud que hace muchísima falta en todas las parcelas y que se pone a prueba además en situaciones límite, ¿no? Como la que estamos viviendo ahora. ¿Dónde está la ética del virus? Idoia Salazar es presidenta y cofundadora del Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial Odiseya y vocal del Área Ética de Arco Atlántico. Es componente de esta nueva organización que se acaba de crear, periodista, profesora universitaria y autora de libros como La Revolución de los Robots o El mito del algoritmo. Ella dice, quiere contribuir a un mundo mejor, ese mundo que Ángel nos decía que se está creando, un mundo mejor y más justo desde el uso responsable y ético del Big Data y la inteligencia artificial. Hola, Idoia. Muy buenos Hola, ¿cómo días. estás? Hola, muy Saludamos buenas. también a Sergio Arce, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, que debería de estar aquí en esta mesa de la ética y esperamos que se recupere muy pronto, quizá nos esté viendo desde su casa. Y también nos acompaña Facundo Gallo, que es CISO de Bloomberg Tech, es ingeniero informático, máster en seguridad informática y máster en divulgación científica. Está realizando su doctorado en la especialidad de investigación en cibercrimen y Facundo, acabas o estás a punto de publicar tu nuevo libro que es Deep Web, el monstruo de la red. El monstruo Correcto. mucha ética no tiene, ¿no? No, pero también tiene cosas de ética, ¿eh? Bueno, Facundo, cuéntanos cuáles son esas tendencias ahora mismo en el ciberdelito, cómo se está planteando el tema. Bueno, tomando un poco el relevo de Ángel Ágreda, que caray, no es nada fácil, no es nada fácil, me pone en una situación complicada, y cuántas verdades ha dicho, ¿verdad? Quiero continuar su hilo de la manipulación de la información, o lo que es la intoxicación de la información, ¿no? Cuando hablamos de la falta de ética, en el COVID, en este caso, y siempre bajo el prisma de lo que son las nuevas tecnologías, evidentemente, nos encontramos con dos escenarios que son muy recurrentes, incluso bastante palpables dentro de la primera oleada del COVID que hemos pasado y que volvemos a sufrir ahora mismo. Por un lado está todo lo que es la venta de material sanitario que no está homologado y que se vende a raudales por todo Internet, ¿no? En todas las capas de Internet vamos a encontrar las mascarillas, etcétera. Y por otro lado está todo ese tema de bulos que parece que está increyendo y que busca, en cierta forma, desestabilizar el orden social y racional de las cosas, ¿no? Estos bulos al final lo que hacen es propagarse rápidamente por WhatsApp, es el medio predilecto, parece que les ha dado por ahí, utilizar el WhatsApp, y también están asociados con portales con indicadores falsos, estos portales que nos prometían de que si entrábamos íbamos a ver la información a tiempo real de cuánta gente estaba infectada. Y también otro medio de propagación, evidentemente, son las redes sociales, ¿no? Haciendo uso de astroturfing. ¿Y qué es esto del astroturfing? Yo es algo que aprendí con el amigo Sergio Arce, que hoy no está y le mando un saludo si nos está viendo, evidentemente. Lo voy a decir rápidamente, él lo diría mucho mejor, así que el que quiera, que le pregunte a él luego. El astroturfing es simplemente difundir mensajes falsos haciéndolos pasar por algo que es espontáneo, ¿no? Y para esto se basa mucho en redes de bots, por eso es difícil a veces encontrar el origen a todos estos mensajes que se propagan por las redes sociales, ¿no? Hay una red de bots, hay una granja de trolls que le llaman, que se van enlazando y van distribuyendo este tipo de bulos. Vale, retrocedemos un poquito. En cuanto al material sanitario no homologado, existe un sinfín de páginas, como decía, que están en la Internet profunda, en la Internet superficial, que venden esas mascarillas de cuestionable uso, ¿no? Que no cumplen evidentemente con la legislación europea. Y aquí están dos vertientes. Están los que te venden las mascarillas y evidentemente te mandan un producto que no cumple con estas normas, y luego los que tú pagas y no te envían nada, ¿no? Es un poco el simular esa venta. Ahí estamos hablando de un timo totalmente descarado. Pero también hay una oleada de venta de test en el mercado negro. Lejos de las páginas que podemos entrar nosotros habitualmente,
Y es que no solo tenemos que centrarnos en las paginitas que hacen los piratas de manera eventual, sino que también las mascarillas se están distribuyendo por las grandes superficies, por los grandes proveedores, ¿no? No vamos a nombrar quiénes son, pero hay grandes distribuidores de Internet que también venden mascarillas, generalmente de origen asiático, que no están cumpliendo la normativa. Pero está ese mercado negro ahí en un segundo plano, que evidentemente la gente al uso no tiene por qué detectarlo. Y cuando hablamos de mercado negro, nos metemos en un terreno muy pantanoso. En este caso, si hablamos de terrenos pantanosos, qué mejor que meternos en el fango, en las profundidades de la Deep Web. Y me preguntarán, ¿qué es la Deep Web, no? Así ¿Qué es como la dije, ¿qué es el astroturfing? ¿Qué es la Deep Web? Bueno, pues la Deep Web es parte de Internet, solo que es un sitio que contiene un conjunto de conocimientos, un conjunto de contenidos que no está indexado en los medios convencionales? O sea, esto es, yo las páginas de la Deep Web no podría consultarlas, lo digo entre comillas porque hay algunas formas de hacerlo, mediante buscadores al uso. No podría entrar a Chrome y buscar una página en la Deep Web. Sí que hay sitios de mirror, hay sitios espejo, pero no es lo habitual. Es un contenido que está en un segundo plano, y ahí es donde se mueve todo ese entramado ilícito, ¿no? Todo lo que son las ventas de material que está transgrediendo el umbral de la legalidad. Un caso bastante estudiado últimamente es una página aquí en la Deep Web que se llama Empire Market. Si alguien me está escuchando, si alguien de los que me escucha ha usado la Deep Web, se acordarán un poco de lo que era el Silk Road y todos este tipo de portales que venden estupefacientes. En este caso, el Empire Market estaba vendiendo alrededor de unas 40.000 unidades de estupefacientes. Y lo vuelvo a repetir, 40.000 estupefacientes. Para el que se quedó dormido escuchándome, son 40.000. Es una gran cantidad, ¿no? Ayer me puse a mirar si aún estaba esta página activa y no está online. No está online, pero es que es normal porque en la Deep Web al final el contenido es volátil. Hoy está, mañana no puede estar o puede mudarse a otros dominios. En mi caso, cuando lo busqué ayer, descubrí que la última actividad, o por lo menos hasta lo que yo vi, es del 21/8, y ese mismo día habían publicado 5 dominios distintos que apuntaban al Empire Market. ¿Por qué menciono el Empire Market? Porque aparte de vender esas 40.000 unidades de estupefacientes y diferentes compuestos químicos, estaban vendiendo mascarillas, kits desinfectantes, pruebas caseras anti-COVID. E incluso el ingenio va más allá y se les ocurrió hacer unos packs. ¿Sí? Había unos 9 packs de diferentes componentes anti-COVID que te lo preparaban para enviarlo. Generalmente en estos tipos de páginas te suele llegar el material. Eso es lo curioso. Te suele llegar, digo, porque tiene que pasar la frontera, tiene que pasar muchos filtros de promedio. Pero están pensados para que ese material ilícito llegue. Hay otros que evidentemente son puro cebo. Eso por el lado del material sanitario, ¿no? Que recordamos, teníamos tanto publicaciones en la Surface Web como la parte de la Deep Web, que la Deep Web es un monstruo, como lo digo en el libro, ¿no? Es el monstruo de la red. Tiene muchos tentáculos y hay diferentes capas de profundidad con diferente contenido, uno más macabro que el otro, ¿no? Por otro lado está el tema de los bulos. ¿Sí? Es la otra vertiente que encontramos en lo que es las cuestiones poco éticas relacionadas con el COVID y las tecnologías de la información. Aquí encontramos sobre todo a ese grupo de falsos médicos, ese grupo de chamanes, de terapeutas, ya sabemos quiénes son. Muchos tienen nombre y apellido. Y esta gente lo que hace es propagar audios en WhatsApp que son alarmistas y dan a veces recomendaciones que chocan totalmente, son antagónicas con las oficiales y están basados en cero
criterio científico. Para que nos hagamos una idea de qué significa esto, porque a veces no somos capaces de dimensionar el daño que puede producir el hacer caso a este tipo de información. La otra vez se hacía una encuesta a 327 médicos, creo que el 40%, el 30% pertenecían a Doctoralia, estaban inscritos en Doctoralia, y en este estudio se determinaba que 3 de cada 4 pacientes estaban llegando a las consultas médicas con alguna lesión grave derivada de estos bulos. Y ojo, que aquí hablamos sobre todo, y creo que los que estamos presentes lo hemos escuchado muchas veces, el caso del famoso cloro, la ingesta del cloro. Hasta un presidente, ¿no? Se lo creyó, no hace falta. Sí, claro, claro. Bueno, al final cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Pero si ya estamos saturados a nivel sanitario, esto no deja de ser otro palo en la rueda. ¿Sí? Y yo me pregunto muchas veces y nos preguntamos, ¿cómo es posible que esto siga sucediendo? Y es básicamente, pero acá entra un poco el factor psicológico de el arte de persuadir, ¿correcto? El arte de saber explotar la confianza que tiene la gente con respecto a lo que es el personal sanitario, ¿no? Al final, cuando depositamos esa confianza, lo que hacemos es creernos un mensaje que es inverosímil y ayudamos a distribuirlo. Porque damos por hecho que si lo dijo un supuesto médico, es verdad. Es verdad. Facundo, vamos ¿Correcto? a darle paso a Idoia, porque a raíz de todo lo que nos estás contando, ella tiene mucho contacto pues, con gente joven, ¿no? Porque es profesora universitaria. Y sí me gustaría saber, ya que antes Ángela además nos decía, es todo un tema de percepciones, ¿no? La seguridad es un tema de percepciones. ¿Qué percepción del peligro tienen, por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Tú que trabajas tanto con ellos, ¿qué conocimiento tienen de las herramientas a lo mejor para llegar a este tipo de mensajes que nos está hablando Facundo? Y me imagino que es importante cada vez más la labor no solo de la ética, ¿no? que es tu parcela, sino de la concienciación, ¿no? De que ellos aprendan a discernir entre una cosa y otra. Sí, muchas gracias, Alicia. Déjame un segundo para agradeceros el estar aquí. Para mí es un honor el formar parte de la Asociación Arco Atlántico, como ha dicho Ángel y los anteriores ponentes. La verdad es que es una institución muy necesaria, una asociación muy necesaria hoy en día y quería daros las gracias por permitirme estar aquí. Es un honor. También dejarme un momento, turno de réplica al anterior, que yo creo que va a enlazar muy bien con la pregunta que estabas haciendo. La verdad es que sí, es muy importante. Enlazo también con el tema de las percepciones que comentaba Ángel, que me parece la base de muchas de las cosas que estamos hablando. Respecto al tema de la Deep Web y de todos los bulos, todas las cosas que circulan por la red, es tremendamente, también es muy importante también hacer cierta diferencia entre los contenidos que hay en esa Deep Web y que realmente la gente sepa qué es en realidad, como comentaba Facundo, la Deep Web y aprenda a usar los conocimientos también que hay allí, porque en esta Deep Web no solamente hay contenidos falsos, sino también hay contenidos tremendamente buenos. Y para investigadores y para las personas en general. Yo hice la tesis también sobre la Deep Web y sobre la web semántica y sobre la Deep Web. Y en la Deep Web es simplemente que no se pueden encontrar contenidos que no se pueden encontrar en buscadores comunes como puede ser Google, pero sí hay una información de gran calidad aparte de esos contenidos ilícitos. Y es muy importante dar a conocer esto al público en general para que comprendan dónde buscar información. Y enlazando con la pregunta que me comentabas y lo que comentaba Ángel de la necesidad, las percepciones que tenemos y las percepciones que tienen los jóvenes y las personas mayores respecto a toda esta gran información que hay en la web superficial y también en la Deep Web. Yo cuando pregunto a mis alumnos, por ejemplo, qué es
cuestiones como la privacidad, cómo se sienten ellos cuando se enfrentan por ejemplo, a las redes sociales y eso que es para ellos el concepto de privacidad. No tengo un alumno en clase que opine lo mismo que el anterior. En la actualidad sí que tenemos bastante regulación al respecto con la GDPR o otro tipo de normativa que nos previenen del uso ilícito de nuestros datos, pero más allá de esta regulación que hay, al final, de la manera en que tú te enfrentas día a día a los diferentes datos que se mueven, como decía Ángel, alrededor nuestro y que son parte de nuestra vida diaria y que no son aparte, no tenemos una vida virtual, como decía Ángel, y una vida no virtual en nuestro mundo real, sino que, como él comentaba, realmente, no sé, todos somos uno, nosotros vivimos, tenemos nuestra... O sea, hacer esa distinción ahora no tiene ningún sentido y tenemos que aprender a convivir en el día a día con todos esos datos y tenemos que ser más conscientes de a quién damos nuestros datos, las posibles consecuencias que pueden tener o no, las consecuencias que pueden ser positivas o negativas. Y realmente, como comentaba Ángel, en muchas ocasiones es un tema de percepciones, de que para mí puede ser importante, para mí, hacer una determinada acción por Internet puede suponer un problema para mí en cuanto a mi privacidad y no lo puede suponer para mi vecino de al lado, que le da exactamente igual publicar una foto en cualquier circunstancia, porque para él personalmente no es un problema. Por lo tanto, pero aparte de esto, es muy importante otro tema. También se ha comentado con anterioridad, pero merece la pena recalcarlo. Muchas veces nos enfrentamos, como decimos, a este mundo de datos pensando que todo está muy regulado, lo que comentaba antes, tenemos mucha regulación. Sin embargo, tenemos que empezar a comprender que muchas de estas cosas también dependen de nosotros, lo que me refiero es que debemos fomentar la responsabilidad del individuo, la creencia de que mucha responsabilidad de nuestras acciones es nuestra como individuos. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Fomentar la educación a todos los niveles, no solamente a nivel universitario o a nivel profesional o a nivel ya más avanzado, sino incluso desde que los niños pues, son jóvenes, son niños en el instituto, incluso en la educación primaria, empezarles a darles ciertas normas, ciertos conocimientos para que aprendan a convivir con estos datos que comentaban los anteriores ponentes. Esa convivencia para nosotros como personas es algo novedoso realmente. Entonces tenemos que aprender a convivir con esos datos. ¿Cómo debemos aprender a convivir con esos datos? Principalmente fomentando muchísimo en la educación nuestro criterio personal. Nosotros debemos aprender a tener un criterio más fuerte a la hora de enfrentarnos a este mundo virtual. Por ejemplo, respecto a cuando encendemos la televisión, tenemos Netflix nos da una serie de recomendaciones nosotros con esas recomendaciones podemos hacer varias cosas. Directamente cuando encendemos, no pensar e ir a lo que nos da Netflix o tener un criterio mayor y decir, bueno, estos son normalmente mis gustos, pero hoy, porque quiero, pues me voy a meter a ver otra cosa diferente. Cojo el buscador y te coges y coges otra cosa diferente. Lo mismo digo con las recomendaciones de Amazon o cualquier otro tipo de aplicación que podamos tener en el que nos ofrezcan esta serie de recomendaciones. En un futuro, si ahora, como que comentaba Ángel, tenemos muchos datos, prácticamente este mundo de estos datos, tenemos una convivencia diaria con ellos, en un futuro vamos a ser puro dato. En un futuro probablemente tengamos una pegatina, un chip o lo que sea, o estemos conectados de alguna manera, todos nosotros estaremos convertidos completamente en datos, para bien o para mal. Tendremos, por supuesto, predicciones sobre las posibles enfermedades que podamos tener, podremos tratamientos personalizados, incluso que sean capaces de minimizar esos riesgos para la salud, que nos avisen si vamos a sufrir un ataque al corazón, que nos den tratamientos personalizados para el cáncer o para cualquier otro tipo de enfermedad, muchísimas cosas mucho más eficientes. Realmente este mundo de datos nos va a traer
tremendas ventajas, pero sin duda grandes riesgos que son necesarios minimizar para poder absorber todas esas ventajas. Me gusta esa visión que das, Idoia, porque a pesar de la tendencia a veces que tenemos de utilizar la palabra peligro, sobreinformación, desinformación, ¿no?, que son aspectos un poco negativos, pero sí que es verdad que es bueno el desarrollo de toda esa tecnología, es muy bueno para nosotros, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que saber usarla y tenemos que reflejar de alguna manera, porque es un reflejo nuestro, ¿no? Es un mundo que es reflejo nuestro. No sé si, por ejemplo, a la hora de crearlo, a la hora de hacer un algoritmo, ya se puede partir o no con una intencionalidad. Estoy hablando desde el punto de vista de la ética, ¿no? O luego, al final, si no, es un desarrollo que nosotros mismos hacemos de lo que se nos pone en nuestras manos. Sí, realmente eso es uno de lo que te refieres es que realmente cuando tú creas un algoritmo de inteligencia artificial, ahora todo el tema de la ética está muy ligado en la actualidad. Está muy bien que estas tecnologías de inteligencia artificial empiecen a crecer en su desarrollo de la mano de la ética, porque realmente la inteligencia artificial como tecnología tiene una serie de peculiaridades, por ejemplo, de la toma de decisiones autónomas que pueden llegar a tener, que sin duda deben conllevar este lado ético. Desde el punto de vista de la técnica se está intentando hacer inteligencia artificial con ética desde el diseño, de manera que estos algoritmos de inteligencia artificial pues ya en los datos de los que alimentan este algoritmo ya lleven quitadas ciertas variables que pudieran suponer un riesgo, por ejemplo, de género, que no tengan alusiones al género o a la raza o a algunos sesgos que pudieran suponer, pues luego a la hora del algoritmo procesar todos esos datos que puedan suponer una decisión sesgada o dañina o perjudicial para el ser humano. Se está investigando mucho, se está haciendo mucho hincapié para que al final pues nosotros solamente lleguemos a aprovechar los beneficios de estos sistemas de inteligencia artificial que sin duda pues, nos va a resultar tremendamente útil. Pero vuelvo a repetir dos cosas. Es muy importante no soltar nunca de la mano hasta que el ser humano, al final la ética es la del ser humano, no es la ética de la máquina. Nosotros desde el diseño podemos pues, implementar ciertas cosas en este algoritmo de inteligencia artificial para que siga un camino ético, pero al final, en la mayoría de los casos en los que estos algoritmos de inteligencia artificial pueden tener ciertas implicaciones sociales de impacto, sin duda siempre debe haber una persona, un humano al lado para tomar la última decisión, para realmente supervisar esta tecnología para que no llegue a tomar un camino negativo. Es muy importante este acompañamiento de la tecnología como humano y volver a pensar de que la ética no es la de la máquina es una máquina, es un software en este caso que no tiene ética ni posibilidad de tenerla, por lo menos por ahora, a ver, pero nunca se puede decir nunca, pero sin duda la ética sigue siendo de los humanos, no es la ética de las máquinas. Nosotros somos los que tenemos esa ética y la que debemos acompañar siempre a estas tecnologías para no llegar a ese lado oscuro apocalíptico que se suele comentar. Por ir terminando, porque la verdad que vuela el tiempo con vosotros, Facundo, tú planteabas al inicio, bueno, esa serie de características, ¿no?, que tiene esa zona oscura de Internet, de la red. También hablabas de un tema muy interesante al final, que es la desinformación, los bulos, que llegan a través de múltiples vías. Una de ellas es el WhatsApp, yo lo sé, y es un ejemplo práctico, ¿no? A mí me llegan muchos WhatsApps, por ejemplo, de mi madre, ¿no?, que es, pues quizá es una parte de la población que está menos en contacto con las tecnologías, a la que quizá les resulta más difícil discernir entre lo que es verdad o no cuando le llega pues una serie de mensajes de WhatsApp, sobre todo relacionados ahora con la COVID, ¿no?, por ejemplo, y además es un colectivo que está bastante asustado ya de por sí, ¿no? Entonces no sé si, quizás sea la pregunta del millón, ¿no?, pero ¿cómo podemos discernir entre lo que es cierto o no a nivel particular y no sé si hay una forma rápida, ¿no?, de atacar esa parte más oscura que tú comentabas de la red? Vale, pero primero permíteme un poco hacer, porque me acabas de plantear un caso que me lo comentan a menudo,
Mi madre está enganchada a no sé qué canal y le dicen no sé qué y al final compra esas pastillas mágicas. Permíteme primero hacer un poco de denuncia social o hacer un llamamiento, si le queremos decir así. Porque resulta que aquí no solamente el papel negativo lo juegan los piratas, los malos de siempre. O sea, el papel negativo o también poco ético lo están jugando lastimosamente y aquí me van a tirar con tomates mucha gente. También lo digo, voy a abrir la caja de Pandora. Lo están jugando varios medios de comunicación que agarran este tipo de falsas alarmas, este tipo de bulos, y lo reconvierten en contenido clickbait, ¿sí? En contenido que engancha. No sé si me explico. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando alguien muerde el señuelo de un clickbait? El clickbait es una pequeña noticia que se genera en base a explotar la curiosidad y la falsa expectativa de la gente. Por ejemplo, yo cuando abro el móvil muchas veces me encuentro pequeñas noticias que dicen no te podrás creer lo que sucedió en tal sitio. O no te podrás creer qué le pasó a Paquirrín. ¿Sí? Entonces yo podría crear una noticia clickbait que sea no te podrás creer cómo están los cementerios ahora con el COVID. Y una vez que entro con mi expectativa, me encuentro que pone los cementerios están abiertos de lunes a viernes. Muy bonito, pero a mí no me aporta nada. Entonces, hay compañías de comunicación que están utilizando estas alarmas para reconvertirlas en clickbait y sacar un beneficio económico. Bien, ¿y cómo ¿Correcto? atacar todo esto, Facundo? Porque nos queda poco tiempo. Vale, vale. Un momentito, solo 2 minutitos, ¿vale? Ya que estamos en harina, lo termino de rematar. Y luego, y brevemente otro canal que quiero hacer un poco de llamamiento y denuncia son los youtubers que, por favor, gente, no utilicen este tipo de contenidos para generar influencia y para ganar espectadores. A partir de aquí, que esto también hay que decirlo, no solamente hay que hablar de los malos, sino de la gente que lo utiliza a su favor y legítimamente. Para combatir la fake news, las noticias intoxicadas, los bulos, hay que trabajar, pero primero del todo de la concienciación, ¿no? Pero yo también quiero transmitir el mensaje a las entidades que tienen que poner más esfuerzo para combatir este tipo de falsas informaciones. Por ejemplo, destinando más medios al fact-checking, a la verificación de contenidos, que son las medidas predilectas antibulos. Para que nos hagamos una idea, Facebook tiene ahora mismo 7 u 8 organizaciones destinadas al fact-checking, a comprobar cada fake news, y no dan abasto. O sea, porque esto crece, es exponencial, necesitan incorporar más gente. Por otra parte, un impulso y un apoyo a las entidades científicas. Por favor, son las principales personas que están en mejor posición para desmentir una fake news. Y aparte tienen un deber social en este aspecto. Luego, y por último, para rematar, me gustaría mostrar esto. A ver, no sé si se ve, ¿eh? ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Cuántos de los aquí presentes tenemos instalado el radar COVID? Está muy bien que nos lo enseñes porque lo vamos a saber en la mesa siguiente. Bueno, yo solo te digo que el otro día leí una noticia que en País Vasco, desde que se implantó el radar COVID hasta el día de hoy, solo se reportó un caso. Y no es porque la aplicación no funcione, es porque la gente no lo usa. Entonces, nos parece más, o sea, si tenemos que descargarnos y jugar al Candy Crush, no tenemos problema. Pero para instalarnos la aplicación de radar COVID, sí. Y desde Bloomberg Tech también en su día creamos una aplicación para detectar sitios maliciosos que se llamaba Nebula. Hoy en día sigue activa en cierta manera y que por poquito apoyo que tuvimos no pudimos darle continuidad. Con esto quiero decir que necesitamos unir fuerzas para tener estos mecanismos bien solidificados de detección temprana, ¿no? Unir fuerzas, unir esfuerzos en el desarrollo de estas herramientas preventivas, porque Radar COVID nadie la usa, y me van a decir, es porque usa Bluetooth, y Bluetooth es inseguro, pero es que no hay otra cosa ahora mismo.
y es una aplicación muy útil que puede salvar vidas. Pues Facundo y Idoia, muchísimas gracias por vuestras aportaciones y a ustedes decirles que nos vemos en unos minutos, en un minuto. Vamos a hablar de cómo se debe transformar, cómo se transforman las empresas a raíz de todo este mundo nuevo que se ha creado en ciberseguridad y a partir de la COVID-19. Gracias Facundo, gracias Idoia. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Gracias a Alicia, todos. gracias, Idoia.